Clausura To- 2025, Iza Bandera, en honor a, entonces, ¿cómo es? Himno nacional, himno de la República. Juan Carlos Gómez pase a su Pero con servicio, mención ¿no? de honor y todo, ¿no? Buenos días a nuestros queridos oyentes que madrugan con nosotros. Bueno, madrugar en América, porque en España ya es más de mediodía. Pero bueno, las personas que estamos acá en esta franja horaria de México, Colombia, Argentina, pues todavía es de mañana. Y hoy tenemos un programa especial, hoy solsticio, hoy que se celebra 21 de diciembre, que entramos finalmente al signo tuyo, Javier, al signo de Capricornio. Hoy celebramos la entrada del sol en Capricornio y para ver un poco la cosecha, para tener la conciencia de eso, vamos a hacer un programa de síntesis de los aspectos más importantes del 2025, cómo los vivimos, cómo podemos llegar hasta este momento, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos abrazar con agradecimiento hasta dónde hemos llegado en este profundo cambio de piel del 2025, no gratis a nivel del horóscopo chino, era el año de la serpiente, que la serpiente muda de piel, y no gratis el 2026 va a ser un año de caballo, que significa precisamente con la nueva piel arrancar un proceso e ir al infinito y más allá. Querido Javier, qué gustazo estar acá. Juan, qué alegría compartir contigo, con todas las personas, este penúltimo domingo que ya nos queda. Alcanzamos todavía a compartir mucho material de lo que ha sido este año tan intenso, tan fogoso, tan de tanto mudar como tú lo mencionas, que hacíamos por allá un programa. Creo que fue uno de los primeros que hicimos. Hoy que es día de clausura, empecemos por ahí. Citábamos un programa por ahí en enero, creo que fue acerca de la serpiente de madera y del cambio, de lo que significaba. Y creo que se nos quedaron cortos los domingos del calendario, hermano, para hablar tanto evento y ampliar tantos temas que fueron riquísimos de poder compartir en esta temporada, ¿no? Un año que ha sido como bien marcado y bien esperado también. Yo creo que te acuerdas años atrás cuando uno miraba y decía, uy, ¿cómo va a ser cuando Neptuno salga de Piscis y entre? Y como que uno se adelantaba en el mandala y empezaba a mirar a ver qué hay, qué podrá, adelantándose 4 o 5 años atrás y mirando todo este tema. Creo que fue el año de vivirlo. Fue el año ya no de estar especulándolo, sino de sentir todo lo que ha pasado a nivel mundo, a nivel político, religioso, todo lo que significó este año para nosotros como humanidad, de manera personal, psicológica, en nuestras vidas, emociones. Creo que vale la pena dedicar uno de estos domingos ya finalizando para hacer como esa síntesis, con qué nos quedamos y como en el colegio, cuál es la clausura, con qué nos clausuramos y decíamos al inicio, molestando con Juan Carlos, con izada de bandera o sin izada de bandera. Hizo bandera, puesto uno, puesto dos, reconocimiento al buen comportamiento, reconocimiento a la creatividad, a qué nos van a dar este premio en la vida, cómo nos premiamos, porque ya de adultos, en el colegio y en la parte escolar, pues nos premia la profesora. Nos premia la profesora y pues hay que demostrar temas académicos y hay que demostrar buen comportamiento y una que otra manzanita, dependiendo de la profesora, pues hay que llevar su manzanita, su regalito y demás para estar dentro de los opcionados a izar bandera. Pero en la vida adulta, pues nos corresponde a nosotros. A nosotros mismos nos corresponde izar nuestra propia bandera y darnos nuestro propio premio, ¿no? Ay, sí, pero es que qué belleza, Javier, esto que acabas de mencionar, porque pues realmente me trae todos estos recuerdos, ¿no? De que los viernes se iba en uniforme de gala, o sea, son costumbres de pronto muy locales, muy de los colegios locales, no sé si a nivel mundial se viva de la misma forma, pero acá era un tema, ¿no? Pues claro, yo estoy hablando, y eso que tú me llevas 12 años. Adelante. Yo estoy hablando, yo soy modelo 73, entonces, claro, cuando estaba en esa estaría como en el 85, cuando tú estabas naciendo. Y era muy curioso porque, claro, yo estudiaba en un colegio
que era de curas y entonces esto era masculino y entonces era, y todos con el uniforme de gala que era un blazer azul, la camisa blanca y un pantalón gris, ¿no? Y llegaba uno y bueno, ¿y cómo le fue? ¿Y será que esta vez nos llaman para algo? Y entonces siempre habían hasta premios de consolación, ¿no? Que por buen comportamiento, como si eso fuera una cárcel, una cosa así. Y entonces uno, no sé, tomaba distancia y entonces ahí dice, a discreción, FIR. Y entonces el himno nacional de la República de Colombia. Y entonces llamaban a la gente que iba a izar bandera de la excelencia. No, qué curioso. Reconocimiento a los alumnos destacados en el 2025 por su entrega, disciplina, ahínco, por el proceso interdisciplinario del código, no sé qué. Ya. Se cita al estrado, Juan Carlos Gómez. A mí nunca me llamaron Juan. Yo vine a izar bandera ya después de estar validando el bachillerato a lo último. Me quedé con las ganas, más que yo mi mamá. Mi mamá se quedó con las ganas de tener ese orgullo de ver a mi hijo allá. Sí la citaban al colegio, sí, ella sí iba al colegio, no necesariamente para felicitarla, pero ella sí alcanzó a ir unas que otras veces. En mi caso, eso de las izadas de bandera y todo fue solo para primaria. Por eso hablo de los años 80 que yo estaba ahí antes de los 11 años, yo creo. Porque al final después casi que toca contratar abogado para sacar de bachiller al muchacho, hermano. No, la ventaja es que en primaria todos izamos, eso es lo bonito. La maestra iza bandera a todos, qué buenos recuerdos, qué bonito por eso que ojalá no lo dejen de hacer. Todos izamos, en primero, en segundo, todos. De ahí para arriba, pocos, pocos. Ay, bueno, lo que queremos hacer hoy es un programa de clausura, precisamente, y de dar el reconocimiento, como si fuéramos niños de primaria, ¿no? No nos vamos a... Y hay algo muy importante aquí, Javier, y es que la gratitud, ¿sí? Démonos cuenta cómo llegar a un final de año con las quejas de la vida y negando todo el proceso, envidiando a muchos y teniendo un dolor en el alma por los duelos vividos, a diferencia de poder llegar a un diciembre 21, a un solsticio, con la cosecha de un año con agradecimiento. El hecho de que estés vivo o viva hoy, aquí, 21 de diciembre del 2025, sí, es que has superado los eclipses, has superado las definiciones si eres signo mutable a nivel familiar, de pareja, vincular, ¿sí? Has superado si eres un signo fijo esa entrada de Plutón. Sea como sea, has llegado hasta aquí. Ah, Y eso ya debe ser digno de agradecimiento. No, pero es que me dejaron, es que le encontré a mi pareja no sé qué, es que tranquilo, pero llegaste. Entonces vamos a tener una mención honorífica a los que llegamos vivos hasta aquí para izar la bandera, ¿sí? Porque el agradecimiento es una de las piezas fundamentales para el ser humano que le permite valorar su vida, su entorno y sacar un mejor provecho de las vivencias. Cuando no hay agradecimiento, lo único que hay es queja, ah. ¿sí? Y esa queja es súper aburridora. Date cuenta, no sé, estos niños caprichosos que uno tiene que nada los llena, que todos se quejan. Llega un momento donde uno dice, ay, mire a ver qué va a hacer, ¿sí? Esto también nos pasa a nosotros con la vida. Es como si la vida nos da, y lo único que reflejamos es queja. Eso hace que la vida nos siga dando. Es decir, que no tengamos la capacidad de disfrutar lo que estamos recibiendo. En esa parte que tú dices, yo creo que uno de los signos que está, o que podemos decir que iza bandera, para mí, indiscutiblemente, pues los Aries, ¿no? Creo que eh, para dejarlo como que izan bandera de los inicios y de lo que viene, es como que se espera mucho de Aries. Yo creo que es un signo con esta entrada tan majestuosa que hizo Neptuno en los primeros grados, este toque que le dio. Creo que a ella fue la primer mención de honor o el primer llamado a decir, bueno, es como el año de Aries, es como el año que viene, es como el año que merece un reconocimiento a también lo que vinieron haciendo. Y ya signos que vienen en decadencia o signos que venían ya en un proceso,
indiscutiblemente, Juan, Piscis y, por ejemplo, Tauro. O sea, hay que reconocerle a Tauro que semejante revolcó en estos viajes izando bandera los últimos 6 años. Después de ese tránsito de Urano, yo creo que de todo lo que fue estos 6, 7 años en... Además, Urano para Tauro, ¿no, Juan? Lo que fue la clausura de un Urano en Tauro, dejándonos todos estos aprendizajes sobre la materia, dejando esta relación en los últimos 7 años con el cuerpo, como esa conciencia de cómo comemos, cómo nos alimentamos, a qué le damos prioridad, que los valores no son físicos, no son fijos tampoco, sino que son cambiantes. Urano se encargó de estar moviendo todo esto en Tauro y creo que ellos pudieron sentir el descanso de decir, bueno, ¿qué más sigue? Todos, porque a la final todos tuvimos esa zona Tauro en algún lugar de nuestra carta y no fue solamente las de signo Tauro, ascendentes o lunas, sino esto aplica para todos. En esa zona de Tauro se nos movió todo, a cada uno, así no tengamos ningún planeta allí. O sea, ese es un punto donde todos participamos de las mismas enseñanzas del evento astrológico. Claramente la interpretación va a ser distinta en sus respectivas sincronías, pero creo que ese es otro de los signos que a nivel económico ha sido todo un reto de lo que ha pasado este año. Entonces, un especial reconocimiento a los Aries, ascendente Aries, Sol en Aries, por su capacidad de darse cuenta la mutación de piel que deben hacer, Mm. porque el tiempo llegó, porque este 2025 les mostró que hay cosas que tienen que ser tomadas con mucha seriedad. Esas cosas que deben ser tomadas con mucha seriedad para el caso de Aries tiene que ver con sus emociones, su sustancia psíquica. Esto no se puede ignorar Mm. más. Y el tiempo ha llegado para decir, cuando sea grande es que ya lo eres. Es como si el 2026 perfilara como aquella concreción que vengo a realizar, lo que vine a hacer en este plano, hombre. Sí. Bueno, ese es el especial reconocimiento, pero como bien lo mencionas, para Tauro, por su capacidad resiliente, porque en los últimos 6 años, Urano ha despertado el verdadero valor que tienes. Te ha mostrado los recursos con los que cuentas y la falacia de recursos con los que creías contar que Mm. no eran otra cosa que pesadas cargas. Y que Urano vino a darte todo un revolcón para poder empezar ese 2026 con toda. Pero en este reconocimiento, querido Javier, vamos con los Géminis, porque Géminis empezó en este 2025 a sentir los pasos de gigante con una revolución individual y personal. Es como si le hubieran dicho, despierta, anímate, renuévate, que lo que viene es creatividad pura, posibilidades. Con todo el dolor de estar dejando un mundo, es que los Géminis, fíjate, yo veo los Géminis en similaridad al periodismo. Fíjate, los medios de comunicación y el periodismo, cómo han estado entrando en un proceso de crisis y en una reestructuración, o en una reimaginar un futuro para la comunicación, ¿sí? Y eso a nivel personal está exactamente lo mismo. Es como si los Géminis hubieran sentido el terremoto que ya viene, pero fue como, sí, fue alto el terremoto y todo, pero, ay, se devolvió como que ya, no pasó nada, no pasó nada, tranquilos, que es que acá llega el 2026. El próximo diciembre estaremos dándole la mención honorífica a los primer decanato de Géminis. Sí, sí, sí. Creo que ese Urano les dio ese pasadito y les dio, los puso. Es como el universo también este año diciendo quiénes van a ir a la cabeza, quiénes van a escribir, quiénes van a pintar, ¿no? Vamos a hacer esto, quiénes van a hablar, como en el colegio, tal cual. ¿Quién va a leer las palabras? No faltaba el Géminis o el ascendente que levante la mano, yo, por allá. Y era la pregunta de la maestra como por generar una participación, porque a la final, no, lo va a hacer Pedro, el que no dijo nada. O sea, el que se quedó calladito, a ese lo ponía a hablar. Tú sí puedes, tú no sé qué. Y los que sí queríamos hablar o algo, no, no, usted no va a hablar o usted tal cosa, no lo merece. ¿Cómo están sus notas? A ver, muéstreme las notas, a ver si merece estar allá al frente hablando tal cosa. Señor Aragón, entonces obviamente no clasificaba. Desde ese Urano en Géminis, yo creo, Juan, que
pues también es el llamado colectivo a la información, ¿no? Géminis, todos tenemos a esa zona Géminis, que es, yo creo que la palabra, a mí me encanta tanto esa palabra, Juan, y yo creo que nos hace mucho bien a todos los que estamos en una filosofía de vida, y es el discernimiento. Creo que Géminis con ese Urano, con tanto que hay en tantas líneas de expresión, con tanto que hay lo que tú mencionabas en el periodismo, la información, las fake news, que pasó esto, que pasa lo otro, que mira acá, que ya lo quitaron, que lo pusieron, que dijeron todo ese tema tan volcado que antes no se veía. Antes, para que un noticiero, un medio de comunicación se retractara acerca de algo, pues era muy grave y eso pasaba por ahí una vez por década. Hoy en día vemos en las noticias que cada dos por tres están diciendo corregimos la noticia de no sé qué porque siempre no, tal cosa porque esto, lo otro. Entonces creo que Urano y Géminis también logra cimbronear dentro de nosotros la capacidad de creencias, en qué estamos creyendo, cómo formamos esa parte de proyectos. Creo que ahí todos nos podemos dar una medalla en cuanto a tengamos la zona Géminis y darnos una medalla de decir, bueno, ¿cómo ha sido mi capacidad de estudio? Mi capacidad de discernimiento, me quedé solamente aquí ataladrado en esto y esto no existe, o separo esto, o sí me gusta Marte, pero peleo con el Sol, sí, me gusta Venus, pero la Luna no, y todo este tema. Yo creo que ahí está la medallita para Y, Urano Géminis. y hay otro reconocimiento en Géminis bárbaro. Mira, el hecho de que Saturno desde el 2023 haya estado pasándoles por su medio cielo a Géminis, que es el niño curioso, el juguetón, el bufón, el que no se toma nada en serio, el que se escapa de las situaciones, el que siempre tiene rutas de escape. Sí. Llegó Saturno de repente desde el 2023 y los dijo al orden. Y entonces han estado como pesados, con tanta responsabilidad y todo. Quiero dar la mención honorífica a Géminis porque Saturno va a salir de su medio cielo y Urano va a entrar a su ascendente, lo cual representa volver a, volver a ser niños, volver a jugar de alguna manera, volver a crear. Es como si sintiera ya que el viejito eh, que tuve que cuidar durante 3 años, simbólicamente, se va. Dice, ay, mijito, el tío viejito, dice, ay, gracias por estos 3 años, que te vaya bien. Y de pronto Géminis empieza a sentir de nuevo como Uy, puedo volver a experimentar, puedo volver a hacer, puedo volver a jugar con la vida. Entonces, esa sí, mención exacto. honorífica también lo vamos a ver en los mutables, tanto en Géminis como en Sagitario, pero es que Géminis es curioso porque como Saturno estaba en todo el medio cielo, era su corona. Entonces se veían esos Géminis todos capricornianos, todos como haciendo cara de amargados, y uno, pero hombre, ¿y usted no era feliz? Sí, pero es que Saturno me entró en el medio cielo. No, de alguna forma Géminis se ha visto como abocado a responsabilizarse y está muy bien, porque también eso hace falta para tener un crecimiento y un desarrollo y para aterrizar proyectos de vida. Sin embargo, no es una sustancia tan afín para Géminis y por eso el reconocimiento de haber soportado 3 años y estar mutando de piel en este instante a algo más juguetón. Sí. Y además una palabra clave, Juan, actualizarse, porque llevó a soles y ascendentes en Géminis a actualizarse. Hay que decirlo, eso se sintió mucho, esa parte. Claro. Siempre y cuando hayan hecho los sacrificios necesarios, ¿no? Mm. Económicos, vinculares o algo. Géminis le pidió la vida en el 2025 como responsabilízate, hazte cargo de. Sí, 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 sí. Y si se actualizaron, por supuesto, tienen en este momento una serie de herramientas para abrirse al 2026 con toda. Sí. Gracias. No, Gracias por la medalla. ascendente en Géminis, aquí lo vemos, ¿cómo no? Bueno, y pasamos a Cáncer, al cual le quiero dar también una mención honorífica, porque Júpiter, que lo visita desde mayo y junio, desde junio del 2025, le ha estado diciendo a Cáncer, eh, tú puedes, con valentía, vamos, vamos a dejar esto que tú considerabas que es lo único seguro y vamos a ampliar nuevos horizontes. Entonces, Cáncer ha estado en este 2025 eh, renarrándose la vida.
y contándose una nueva historia Mm. y recargando potencialidad. Para cáncer yo creo que es también una medalla por el esfuerzo, por la dedicación, por la capacidad de abrir nuevos horizontes. Y que además no fue fácil, Juan. No fue fácil porque si te das cuenta, Júpiter en Cáncer empezó a hacer unos puntos marcados con Saturno, que sí hubo expansión, pero no como yo quería. Entonces creo que esas cuadraturas que estuvo formando, todas estas cuadraturas que estuvo formando Saturno con Júpiter, recuérdate a principio de año que decíamos por allá mayo, luego volvimos a brincar a mayo, junio, que decíamos no, no van a ver a Júpiter así como, wow, sino esto va a venir apretadito. Y el tema, yo creo que medalla para, porque tuvieron que arriesgar, tuvieron que estirarse, tuvieron que abrirse, Júpiter lo iba a hacer, pero de una manera también como muy restringida en ciertas áreas de gusto y placer. Entonces, a veces estamos creciendo, pero no como yo quiero. No como, que eso fue quizás lo que yo siento que pasó mucho con cáncer este año, esa zona cáncer. Sí crecí, sí se dio, pero es que yo quería, sí, esto, pero bueno, gracias. Es como ese descontento que dice, a ver cómo, a ver cómo será el otro año, a ver si sigo creciendo de esta manera o cómo va a ser. Como que la parte fluida la han empezado a sentir, yo creo que unos 2 meses para acá, fue que hicimos el programa de Trígono, Trígono Saturno Júpiter, que empezó a dilatar de pronto, a soltar un poquito más. Y yo creo que esto fue de septiembre, una cosa así, octubre. Entonces no llevan como mucho. Entonces a lo mejor algunos cáncer o ascendentes estén diciendo, ¿yo? ¿Mi medalla? ¿Así? El sorprendido, ay, yo no sabía, yo no pensé que había, o sea que alcancé, yo pensé que había pasado raspando. O sea que sí, sí, siempre sí me dio. El taller siempre me ayudó para algo. Algo ahí pasó. Pasó de agache, pero sí, pasaste de agache raspando cáncer, pero con todo y Júpiter exaltado, pero amarradito un poco. Y no, y lo que pasa, Javier, es que terminamos el año con una lunación en el grado 28 Ay, de Sagitario, sí, que fue ayer la lunación, la luna nueva. Entonces, para Cáncer es muy interesante esta semana finalizando el año, que queda hasta el 31 y por supuesto el inicio de año hasta junio, porque es cuando se viene a aprovechar mucho más el regalo que vino a traer Júpiter en tu vida, la recarga, ¿sí? Entonces, esta es una medalla para el futuro, para Júpiter, para Cáncer, ¿sí? Para que tengas la disposición y la capacidad, para que no te quedes en una desesperanza aprendida, porque de pronto hay cosas que se frustraron y no salieron como querías, para que no siga, cámbiate las gafas con esta luna nueva, porque vas a tener dos lunaciones exaltando a Júpiter, la de ahora Sagitario y la de Piscis, lo cual va a poner en evidencia el regalo y la recarga que viene a ser Júpiter en tu vida. Una de las recargas es ver que los mandatos y las costumbres que has estado haciendo a nivel familiar, si tienen alma o no. Y si no la tienen, empezar a hacer unos cambios y unas renovaciones, que eso te va a traer mucho bienestar para este. Bueno, y ni qué decir de Leo, Javier. Bueno, pasando a Leo, eh, los Leo pues han tenido el final de las cuadraturas con Urano. Es un momento en donde a Leo también se le ha estado pidiendo como revísate, mírate, eh, sobre todo a nivel de temas familiares. ¿Cuántas cosas despertaron de lo que revisaste de tus ancestros, de tu pasado? ¿Cuántas historias reconociste que ni siquiera habías visto y que terminaron haciendo un destello y que gracias a la liberación que generaron, pues el 2025 empezó a reconectar con tu propio brillo? Eh, es como date cuenta de con qué cuentas internamente y generarlo, ¿no? Entonces, una mención honorífica por el desprendimiento que pudo tener con unas lealtades ancestrales y pasadas que nunca creía poderlas llegar a soltar y que finalmente le están dando la libertad. Es soltar amarras, soltar, quitar anclajes y empezar a navegar. complementando a esa medalla de honor, que los felinos caen siempre parados. Yo tengo ese refrán astrológico, ascendentes, soles, lunas, o sea, la zona Leo, pues claro, hay mucha fuerza, mucho impacto, mucha genialidad, mucha creatividad, donde nosotros tengamos esa parte leonina, pues ahí es donde vamos a querer rugir, ahí es donde nosotros también vamos a querer expresar muchas cosas
del sentido. ¿Qué decir, por ejemplo, de lo que fue la entrada plena suficiente de Plutón, tenerlo al frente? Y también eso fue estirarse para Leo, Juan, eso hay que reconocérselo. Medalla de honor también de haber alcanzado unos logros plutónicos, de haber hecho o haber manifestado a escala masiva algo muy grande, algo que incluso se venía ya cosechando de tiempo atrás. Creo que ese Plutón desde Acuario le hizo venia a Leo también a muchas cosas de arriesgar, de totear, de decir si ha tenido un sentido, porque mira cómo Plutón le da lo suyo a Acuario, ahora que acabó de entrar, pero le toma un reto a conseguir y lo cumplí, lo hice, que es por lo general las oposiciones lo que logran es esto, ¿no? En parte de la astrología se toma la orbe y los grados y demás, pero si miramos de otro lado de la astrología no se necesita muchas veces la orbe, no se tienen en cuenta los grados, sino simplemente el efecto de en cuáles signos opuestos complementarios se está dando. Entonces, desde ahí creo que también fue algo titánico al nivel Plutón, que también los leos ascendentes, soles, lunas se vieron como muy tocados de arriesgar o de sentir, Dios mío, y esta bomba, este plutonazo, o sea, esto cómo va a ser en algún área de la vida lo tuvieron que haber sentido, ¿no? Sobre todo a nivel de pareja, a nivel de los socios, a nivel del otro. ¿Sí? Fue un año de definición de con quién cuento, porque Mm. el 2025 fue donde ya se estabilizó Plutón en Acuario. Al estabilizarse Plutón en Acuario pone en evidencia a los Leo de aquellas cosas que eran solo fachadas, que estaba sosteniendo en el tiempo solo por el que dirán o porque toca, ¿sí? Y realmente Plutón llegó a desenmascarar y mostrar, ¿ese realmente es amigo? ¿Seguro? ¿Sí? Y eso que se dice familia, ¿realmente es familia? ¿Seguro? Pero con una familia así, ¿para qué? O sea, a veces nos muestra Plutón qué tanta toxicidad había en los vínculos, en las relaciones, y define. ¿Mm? En esa definición, ahora al final del año podemos, los leo, decir, bueno, ¿y quiénes quedaron después de esta explosión atómica que sucedió? ¿Quiénes quedaron? ¿Y realmente aportan? ¿Y realmente estamos construyendo en común? ¿O realmente era yo el que estaba jalando y jalando y jalando? Entonces Plutón desenmascaró todo esto también para los Leo. Yo creo que esta es una. Mira, yo creo que cualquier cambio que haga Leo es trascendental, porque como es una energía fija y ellos tienen unas lealtades, hacer un cambio en Leo es el reto mayor. Y por eso mención honorífica para los Leo que han logrado hacer un cambio a las buenas o a las malas, y que te invito en este momento del año a dar agradecimiento porque estás vivo. Sí, un Plutón enfrente te haya podido matar toda esa situación social, toda esa Ah, situación familiar, pero aquí estás, ¿sí? Y esto representa que has podido sortear este 2025. Cambia de piel, date la oportunidad porque lo que viene es tu recarga, viene Júpiter a visitarte desde junio del 2026. Entonces, si no has mudado de piel por completo y si sigues atorado en tratar de vengarte por lo que te hicieron, porque es que Plutón enfrente genera retador. una. Es retador y es visceral, hermano, y es visceral, y yo quiero la venganza, pero la venganza, fíjate que es algo que desgasta profundamente y no construye, no lleva a nada. Yo sé que el orgullo es difícil para pedir disculpas o para decir acá no gané o para saber perder, pero querido Leo, ya suelta esto y date más bien la oportunidad de abrir hacia un nuevo horizonte, que la familia no está. Ay, mira, ¿por qué no empezamos a mirar los duelos de otra manera, no? Ay, es que se fue mi pareja. Ay, qué alivio que soy libre. Sí, ay, es que no está mi familia. Ay, qué alivio, no tengo que ir a comprar todos los regalos a toda esa gente, todos esos zánganos. Sí. Bueno, no sé, o sea, como, y bueno, aquí estoy siendo un poco sarcástico, pero lo que quiero mostrar es la otra cara, para que no quedemos enganchados. Sí, el vaso medio lleno siempre. Sí, Sigue pues nuestro estimado Virgo. Virgo, imagínate, Nodo Sur en pleno. Nodo Sur haciéndole cualquier cantidad de aspectos astrológicos a ese nodo, que el Nodo Sur desde la psicología, Juan, lo tomamos como la zona de confort,
que es una zona necesaria. Aclaremos esto porque a veces la gente como que pelea mucho con la zona de confort y es necesario, o sea, los seres humanos como mamíferos requerimos, no es negociable, se requiere una zona de confort. De hecho, no tenerla genera falta de carácter, Gravísimo. genera personalidad, eso es terrible. Igual nos va a llevar a tener una. Pero ¿cómo estás diciendo eso si toda la vida te han dicho hay que salir de la zona de confort? Es irla modificando, irla alquimizando, irla mejorando, irla procesando. Pero sí, decirle a una persona que salga de la zona de confort es muy fácil, se puede decir. Pero eso es pedirle que rompa toda su estructura, todos sus cimientos, es demasiado fuerte. Y a la final no es salir, ok, salgo de mi zona de confort y quedo en el aire o lo que sea, ahí voy a volver por biología a tener y a desarrollar otra zona de confort. De hecho, estudiamos que esto en la psicología tarda más o menos un periodo entre 60 y 90 días en poder restablecer. Por eso siempre le dice a una persona, espérese 3 meses. Si no le gusta este trabajo, espere 3 meses. Si tal cosa, espere 3 meses. 3 meses para que usted logre adaptarse, para que usted logre entender ese trabajo, para que logre mirar cómo se hace. No aborte a los 15 días, no aborte al mes. Espérese 90 meses, espérese 90 días, de ese tiempo, de ese chance. ¿Para qué se va a desembarcar si llegó ayer? Tranquilo, no se desembarque de su vida. Relájese, esto mejora, esto tiende a mejorar, todo esto se va a quitar, relájese. Entonces creo que este fue el año de mención de honor para Virgo, ascendentes lunas, porque imagínate, Virgo tiene por esencia llegar a tener las estadísticas de su vida, que eso es necesario, es el número, es la letra. Entonces, un número para Virgo es importante, una letra, una palabra es importante, si la M va mayúscula, va minúscula, o sea, es la forma en la que nosotros vamos administrando nuestra vida. Es el gran administrador. De ahí lo que tú mencionabas con Géminis, que es el locutor, el periodismo, la información, pues de otra parte podemos asociar arquetípicamente que a Virgo le corresponde todos estos temas de estadísticas, contables, administrativos. ¿Dónde está la carpeta de Pedro Julio? Pues imagínate si una secretaria tiene un desorden y no tiene un archivo cuadrado de manera Virgo, decir, sí, mire, aquí está, por orden alfabético, aquí se la tengo. Mire, cuando no tenemos esa zona en nuestra vida, entonces empezamos a ordenar afuera, a ordenar el mundo, y ordenar el mundo es terrible, es imposible ordenar el mundo. Entonces, cuando todo eso se lleva de manera interna, vamos haciendo unos análisis. El nodo sur, todo esto para decir que el nodo sur, que es esa zona que estuvo ahí, ahí fueron los eclipses. Fueron eclipses que llevaron a Virgo a movilizarse, a reinventarse en otras cosas, a hacer ese análisis, a decir, bueno, ¿cómo arrastro esto? Porque el nodo sur no es dejar de hacer y olvídese completamente y ya no mire más eso, mire para el frente, pero para mirar al frente, Juan, obligatoriamente necesitamos un backup. O sea, sí, yo miro al frente, pero obvio que necesito parte de la contención de donde he llegado hasta ahora. Entonces, los eclipses han llevado a mutar, han llevado a trascender a la disolución, al tema emocional, al permitirse sentir este año, al permitirse gritar, a estar en situaciones muy piscianas donde Virgo dice, Dios, ¿y yo qué hago acá metido? O sea, ¿en qué momento me metí a esta vaca loca? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo no soy de acá. Entonces, donde hayamos tenido esa zona Virgo, pues medalla, medalla, porque ahí la vida les exigió movilizarse y les exigió exhibirse y sacar las cuentas guardadas para decir, bueno, ¿y esto cómo hago compostaje para mi vida en relación a? Y vuelve a tocar también mucho el tema de las relaciones. Si lo ponemos desde la grieta y lo analizamos horoscópicamente, pues le va a quedar al frente todos los eclipses en Piscis. Genial. Genial. No, yo quiero hablar de la mención de uno. No, yo sí quiero que Virgo dice bandera de este año. No, Javier, es que y quiero mostrarle, querido Virgo, sobreviviste al inmenso caos que te han producido esos eclipses, toda esa pérdida de control y mira, aquí estás. Esa Sí. palabra es clave, pérdida de control para Virgo. Sí, todo este caos y todo este desorden que se armó y aquí eso se volvió a organizar y no tocaste no pusiste una mano ahí. Entonces, date cuenta que la vida sí sabe más de lo que tú crees.
pequeño ombligo virginiano. Sí. Entonces, fíjate, hay algo también que me parece que es otra mención de honor a la resistencia, porque fíjate, Saturno en Pisces lleva 3 años haciéndole oposición a todo lo que tenemos en Virgo, ¿sí? Entonces ha puesto a prueba lo vincular, las relaciones, porque Saturno es como si viniera a decir, a ver, esta estructura resiste y la mueve, le pone peso, le hace ejercicios, resistió. Bueno, te quiero decir que si estás terminando este año con la relación de los últimos 3 años, eso aguanta otros 29. Pero si no pasó la prueba, ya listo, chao, Si no se porque gradúa por Saturno se va. ventanilla, a graduarse por ventanilla, hermano. No, Virgo la tuvo dura, ¿para qué? Es que pobrecitos, hermanos. Es que no, Qué berraco. esos eclipses y ese Saturno allá enfrente y Neptuno, imagínate a Neptuno allá enfrente que ha hecho los últimos 14 años, ¿sí? Le ha estado diciendo a Virgo, deje de estar ahí metiéndose todo en cuadriculado, hágale, salga, ¿sí? Bueno, pues ya te va a salir tanto Neptuno como Saturno ahí del punto 7, lo cual está invitando, y ya te van a salir los eclipses, no te afanes, son unos mesecitos más los últimos eclipses que te quedan, los del primer decanato sobre todo, pero ya esto se renueva, esto se compone. Tú mencionabas algo de los 3 meses, me encantó porque fíjate que 3 meses es lo que se demora Mercurio, el regente de Virgo o de Géminis, haciendo un proceso. Cada 3 meses tenemos Mercurio retrógrado. Significa que se demora 3 meses en darle una vuelta al Sol Mercurio, ¿sí? Por lo tanto, ese consejo es muy importante para Virgo ahora que viene en el 2026. No abandones antes de 3 meses, no abandones un proyecto, algo. Date la oportunidad de verlo porque cuando llegue Mercurio en retro lo vas a ver y lo vas a detectar y minuciosamente vas a llegar a conclusiones. Mención honorífica para Virgo. Claro, claro que sí. Además que cada vez que tenemos a Saturno al frente, Juan, es un momento crítico. Cada vez que lo tenemos. O sea, ahora va a ser en el caso, ahora va a ser para Libra, por ejemplo, ¿sí? Los próximos 2 años. Pero tener un Saturno al frente es tener un Saturno al frente, además, cuando el nodo sur me pide suelte de aquí, vaya para allá, donde está la voz. O sea, me voy de aquí, de la zona segura y me estás jalando para el lado que no conozco, además, que es complejo, que me cuesta trabajo integrar y con auditoría incluida, como el tema puntual de, sí, ahí sí está, muy, muy Mercurio en esta relación de lo que se va a hacer para el próximo. Yo creo que ahí urbanidad de Carreño también, hábitos, cómo se construyen los hábitos, ahí página 50 y algo, por ahí está. Eso ya no se lee urbanidad de Carreño, Juan, pero es necesario para la vida. Los chicos que están, miren, los jóvenes de hoy en día, urbanidad de Carreño, es de lo mejor que usted puede leerse, es un libro que hay que leerlo. Y ahí dice cómo construir buenos hábitos. Y eso es a lo Virgo que se está graduando. Esa es de Virgo. Cómo generar disciplina y buenos hábitos. ¿Cuánto se necesita y cómo funciona la psique ahí? No, Sí, y Virgo, aprovecha el reset que te dejó los eclipses para empezar precisamente una nueva integridad. Bueno, y qué decir de Libra, Javier. Eh, es que, bueno, Libra tiene una mención honorífica porque terminó sus procesos de eclipses, por un lado, ¿sí? Ah, entonces estaba como renovándose, como con nuevas expectativas, con nuevas posibilidades, ¿sí? Por otro lado, pues es un cardinal que recibe, este año vio qué es lo que significa eh, tomar acciones responsables con sus vínculos. O sea, alcanzó Saturno a entrar a decirle, bueno, ¿vas a seguir en este jueguito? Sí. Y se fue y como que, uy, sí, pero le dio una entradita al proceso. Le está diciendo, necesitamos que lo relacional
se tome con mayor seriedad, no vamos a jugar más a esto, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también está diciendo como, eh, es desmitificar la energía que le había dado y el poder que le había dado al otro. Con Saturno entrándole en su punto opuesto, ¿de verdad el otro tiene tanto poder sobre mí? ¿Sí? Es como si eso se pusiera a prueba y pudiera delimitar. ¿Mm? Además es un signo, Juan, que hay que decirle que el otro año no puede pasar raspando como este. Entonces, sí se le da mención, pero son la punta de la cometa. Entonces, fíjate cómo este año tuvo el gran desafío Libra de recibir toda la energía de Plutón en Acuario y toda la energía de Urano en Géminis, ese toque que le beneficia, lo trae, ¿verdad? Y tiene al frente un Saturno-Neptuno que es la punta de la cometa. Entonces, esa cometa cósmica está en ustedes, en los Libra, o sea, son el fiel. Están ahí como obligados al 2026. Es como ese grado de ese año donde te dicen el otro año en octavo empieza a haber química y empieza a haber física y empieza a haber otras materias que usted no ha visto. Pues Libra, el 2026 te va a ofrecer un pénsul donde vas a tener materias que no se incluyeron en esta y se vio apenas un ensayo y es un año muy exigente también. Son los que están a la final de la cometa cósmica que se les va a pedir mucha evolución y es lo que va a hacer Urano Plutón también en eso. Y sabes que hay otro tema con un Saturno saliendo de las 6 para Libra y es que eh, han sido de pronto 3 años en donde los temas de salud, del cuerpo y todo han estado pegando, ¿sí? Y es como si ya saliendo de ahí, es como si liberara un poco la atención sobre eso. Como si se hubiera puesto a prueba todo el tema de dieta, salud, rutinas y en este momento pues se está liberando de ello. Entonces por eso, por ese lado una mención honorífica por soportar tantas visitas al médico, tantos exámenes, tantos... sí. Y eh, la capacidad que puede llegar a tener ahora de definir su vida en términos de lo vincular. Es que Libra, para Libra es como muy importante ese entorno, lo relacional. Pero Saturno le está poniendo tantas evidencias de tantas cosas, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Sí? ¿O hasta qué momento vas a decir ya no más esto? ¿No? También estaba, pensaba yo en ese traspase de 6 a 7 de Saturno-Neptuno. ¿No? Sí, y temas de cirugía, ¿no? Porque ahí tuvo la anestesia, tuvo el profesional de la salud, Saturno, en Piscis, o sea, ahí hubo muy temas relacionados a ese tema físico, salud, tema que casi algo tuvo que pasar por allí. Medalla para Libra en ese caso. ¿Quién sigue? Ah, Escorpio. Mira, Escorpio es uno de los signos que se lleva una medalla de honor porque se fue hasta lo profundo de lo familiar. Lleva varios años en una situación en donde o estoy adelante o estoy atrás, con Plutón pasando de un lado para otro, y en este 2025 ya pasó a su casa 4. Entonces es como, es una gran definición de todos los temas familiares, es como desmitificar procesos. En la medida en que logre soltar situaciones ancestrales, me da más libertad para empezar a hacer lo nuevo y lo diferente. Eso por el lado de Plutón, tan importante porque es su regente. O sea, el 2025 lo empezó a definir, porque antes era como, hago o no hago, miro o no digo, porque estaba entre Capricornio, Escorpio, ¿sí? Entonces tuvo lo que fue 2024 y 23 como estar como en un sinsabor. En este 2025 se definieron cosas familiares. Eh, como esto también tenía que ver con un Urano saliendo de su casa 7. ¿Qué tanto de los dramas familiares ancestrales, Plutón en 4, terminaste proyectándolos con tu pareja, Urano en 7? Y cómo las vivencias, los dolores y las peleas y las situaciones que se vivieron en lo relacional vincular, parejas, socios, pares, gente que estaba afuera ayudando el proceso, terminó siendo una proyección de temas que tenías que estar más bien solucionándolo desde abajo.
desde la historia que te estabas contando con la familia. Plutón, fíjate, Acuario en casa 4 para los Escorpios, como si idealizara cómo debería ser mi familia. Es que mi mamá debería ser de una forma y mi papá debió ser de otra forma. Y Plutón llegó a desenmascarar esos sueños. ¿Cuál deberían ser? Son como son, Mm. ¿sí? Y además, en eso que son, si estás vivo y analizándolo, eres un sobreviviente de todo ese proceso. Entonces, déjate de victimizar porque la imagen familiar no es lo que esperabas y más bien conéctate con el agradecimiento de haber sobrevivido a tantas historias ancestrales y estar acá y ahora. O sea, una mención honorífica para esa excavación profunda que ha hecho que Escorpio encuentre tesoros en las historias familiares en el pasado. Y en todo eso que tocaste, Juan, además no olvidemos que fue el año de la oposición Plutón-Marte. Sí, Plutón-Marte, ¿recuerdas esa que hicimos programa también claro. de esa oposición Plutón-Marte que llevaba a este programa que le gustó tanto, que sería muy bueno que ustedes o los que no lo han visto lo buscaran en nuestros canales, lo miraran ahí, que fue el programa que más gustó en el sentido de ir al tema de la basura que hablábamos, buscar todos estos procesos, qué es lo que no se ha dejado airear, qué es lo que tenemos guardado acerca de que fue la oposición Plutón-Marte de este año. Claro, los dos planetas regentes de Antiguo Testamento Marte, de Nuevo Testamento Plutón, enfrentados, que si colocamos a Escorpio, donde tú lo mencionas, pues da claramente en el clan. Sí, y en parte de la cabeza, creo que fue uno de los procesos más heavies para soles, ascendentes, lunas en Escorpio, de ir a buscar y conectar con eso, con esa pudredumbre. Sí, creo que es un signo muy resiliente. Le hizo mucho énfasis a su proceso de Izada de bandera. izada de bandera y sí, disculpitas, pero disculpitas, pero así fue, izada de bandera. Bueno, Eso. Sagitario es un signo que también ha tenido todo un tema por Saturno-Neptuno haciendo la cuadratura eh, desde casa 4 para Sagitario. Es como si los temas familiares estuvieron a prueba, los temas ancestrales. Mi relación con mamá, con papá, eso estuvo en, en todo un proceso para poder llegar a unas conclusiones. ¿Qué sobrevivió de todo eso? Mm. Lo que hizo Saturno allí. O sea, los últimos 3 años ha estado a prueba todo tu zona segura, tu, tu, tu espacio familiar. Y eso, al ponerse a prueba, lo que sobrevivió en este momento es digno de todo respeto porque es lo que te va a dar la fuerza para sacar adelante proyectos de vida. Eh, eso por un lado. Por otro lado, a nivel familiar con ese Urano entrándote ahí también en procesos de 7, pues está diciendo como eh, se mostró algo de renovación a nivel de tu pareja en este 2025 para este cambio de piel que se generó, eh, entrar con toda en el 2026 y armar una nueva historia. Mm. Las grandes verdades, fíjate cómo su planeta exaltado, para darle esa formita ya en cáncer, claro, un descanso por un lado, la exaltación, pero en casa 8 todo lo que fue este proceso de casa 8 y al mismo tiempo pidiéndole ir a unos temas emocionales que no quiere ver, un Urano que le rebota en la pareja al frente y le está gatillando muchas cosas en el otro, y Saturno en auditoría casa 4 creo que ahí fue, por lo menos ya sabe, eso sí, el Sagitario ascendente, Luna Sagitario, que diga ahorita, tan extraño, ¿de qué será? No, ya a estas alturas de clausura, no, ya no se puede estar pensando en si hice la tarea o no, no, ya está clarísimo de qué se trató el año. Ya ahí es como No, tú mencionabas, con qué verdad y que hoy de manera oficial se termina el sol en Sagitario. Fíjate que ya terminó hoy 21 justo, ya no puedes pasar, ya con lo que tienes es como date cuenta, ya Júpiter hizo lo que tenía que hacer, ya ahorita estos 6 meses que quedan en exaltación ya es como lo que catapulta al 26 más directo. sí, Javier, y vamos para Capricornio, porque Capricornio, esa se merece la mención de honor, con toda, porque fíjate que tuvo la pruebita
de su regente Saturno entrando en Aries. Mm. Tuvo la prueba del reto, de las posibilidades, ¿sí? Pero se detuvo esa prueba. Y es como si en estos momentos finales del año estuvieran sintiéndose en una zona límbica. Nada más complejo para el ser humano que la zona límbica, porque no ha muerto lo que debe morir, ni nace lo que debe nacer. Entonces, Capricornio siente una melancolía por lo que no fue, pero también unas ganas de salir corriendo hacia lo que sí es. Pero en esa división, a veces Capricornio se puede obstruir pensando en que lo único que servía era el pasado. Y recuerda que los muertos huelen mal con el tiempo. Deja que lo que se está pudriendo, déjalo podrirse, porque está entregándose a sus, a su fuente primaria, sacando y extractando toda la energía que estaba contenida en la forma, en la forma que conocías. Mm. Deja que eso haga su proceso. No te asomes que eso huele mal, ¿sí? Date la oportunidad de tener un poco de paciencia y esperar a este nuevo amanecer que ya llega. Es que llega ahora en febrero, Javier. Saturno ya arranca en Aries para el 14 de febrero, además un regalito de San Valentín. Ay, Sí. Dios santo. Sí. Mira, querido Capricornio, no desesperes. Llora lo que tengas que llorar. Eh, Despréndete de lo que... Yo sé que Capricornio no llora porque es que los Capricornios son fuertes, pero llegó el momento de llorar. Pégate tus Sí buenas lloramos, lloraditas en Juan, esta sí Navidad. lloramos. Solo que a solas. Lo hacemos a lo solitario, a lo ermitaño, pero sí lloramos. Nuestras buenas berreadas y moqueas, mire, de hecho aquí ando por si las moscas, no sé si sonarme o limpiarme las lágrimas. Pero sí, sí, este proceso que mencionas, además para un Capricornio que hasta este año sentimos después de 17 años, Juan, lo que fue Plutón allí. O sea, es que además estamos entregando a su majestad Plutón. Y le estamos diciendo, querido Acuario, go ahead, now is your time. No, pero estamos entregando lo que ha sido 15 y eso empezó este año. Eso empezó enero de manera, dio una probadita en el 2024, pero eso fue, tratándose de Plutón, eso fue nada. Poder decir Plutón fuera de Capricornio este año, luego de 17 años, entonces nos devolvió hasta el ponqué de la primera comunión y tumbó lo que tú decías. Lo seguro y lo que yo creía y la estantería que yo dije, con esto ya me jubilo y me pensiono y por aquí es, pues resulta que no, y ya, y los confiados, ¿no? Porque estuvimos los confiados que, ay, ya se acabó Plutón, tan raro, 13 años, y pues sí hizo cositas, pero no, ya está en el último decanato, eso ya, por allá en el 23, 24, dijimos, no, está en el último decanato, eso ya no tumba nada. Pues el último coletazo, lo que faltaba, y listo. Entonces, Partió la mesa. sí. Y es que, no, mención honorífica para los Capricornio porque Saturno, su regente, lo han tenido en remojo. Lo han tenido ahí en olla a presión para que ablande. Sí. En remojo no escuchaba esa palabra hace rato. Entonces, fíjate, Capricornio, no, es que estos títulos, este trabajo, esta familia, estos roles son mi identidad. Y Saturno con Neptuno, eso no eres tú. Tú no eres ese trabajo, tú no eres ese rol, por más de que digas que es el rol de madre o el rol de padre que es para siempre, que son solo 10 a 13 años, ¿sí? Por más de que creas que hay roles inamovibles en tu vida, tranquilo, o sea, no lo quieres ver. Neptuno, Saturno desde el 2023, ablandando el proceso. Y después, terminando con una conjunción con Neptuno, ¿en serio sigues creyéndote esa mentira? ¿En serio? O sea, reconecta, porque tú no eres eso. Tú eres más allá que esos logros o esas fachadas. Y esta parte, Juan, de ascendente Sol es Luna en Capricornio, de date cuenta también de de quién estás o de quién crees que estás siendo papá, de quién crees que estás siendo mamá. O sea, ya no te corresponde, ya no es ahí. Yo veo mucho ese, en muchas formas de, incluso con hijos o con hermanas o con hermanos, sí. O sea, no eres el papá, ese no es tu tema ahí.
tú que estás ahí, pero no es tu rollo. Que eso para la zona Capricornio es todo un tema y todo un aprendizaje. Los que están hoy entrando a su cumpleaños. Bueno, Javier, sin duda de cada signo hay que dar muchas menciones de honor y todo. Lo que pasa es que a veces nos detenemos en las que creemos que tienen más reconocimiento este año. Bueno, y ahí llegamos a otro punto. Para mí, Capricornio, gran reconocimiento. Izada de bandera, por favor, querido Capricornio. Y el siguiente, Acuario. Acuario, carambas, o sea, es que es sentir. Mira, tú dices, soy cosquilloso en los pies, ¿no? Y entonces medio te los van a tocar y si te tocan el talón, que supuestamente donde no hay cosquillas y casi no hay nervios allí, que pues no deberías hacer así, ¿no? Pero igual si eres cosquilloso en los pies, haces así, pues eso es. Plutón entró en el grado cero de Acuario y ya se estabilizó y cogió todo ese pie y está ahí, como, seas tú del primer día de Acuario o del último día de Acuario, estás en una tocada con ese Plutón, con una intensidad, con una necesidad de comerte el mundo, de empoderarte de ciertas cosas, de hacer la vida y como Urano también tu regente, está saliendo de un signo fijo para entrar en un signo mutable. Es como si empezaras a sentir unos nuevos vientos del cambio, como unas nuevas posibilidades, como que sí se abre el mundo, pero no se ha abierto tampoco, ¿sí? Y el otro regente tuyo, que es Saturno, pues está en la misma situación que el de Capricornio, ¿sí? Entonces, Acuario es uno de los signos al cual quiero reconocerle esa tenacidad que sacó durante más de 7 años con su regente en Tauro, a esa capacidad de sacar adelante cosas que solamente eran utopías y que al sacarlas a nivel material, pues perdieron mucha luminosidad, mucha visión, pero que ganaron en ver realidades. Gracias, querido Acuario, por lo que has gestado en este mundo y a izar bandera. Y Juan, hay que reconocerle en esa izada de bandera Acuario que en aquella época cuando empezó Plutón en Capricornio no teníamos el mundo, no teníamos la tecnología ni la presión social que ahora sí hay. Entonces es como doble porque sí Plutón entró este año y está modificando y no sabe si, como dice un viejo refrán en Colombia, no sé si cortármela o dejármela crecer, no sé si me estoy levantando, me voy a acostar, no sé en qué parte del día estoy, no sé si me iba a levantar o me iba a acostar o cómo lo hago. Y en esa parte cabe aclarar que ahora hay una presión, porque así funciona el tema de la red a nivel neuronal, a nivel sistémico, a nivel energético, incluso podemos sentirlo y eso desata enfermedades, desata cosas, o sea, no tenemos el mismo mundo de hace 20 años atrás. Hemos evolucionado muchísimo, muchísimo en los últimos 20 años, muchísimo más que calculando los últimos 90 o cosas así dentro de las estadísticas por la misma velocidad de la tecnología. Entonces, como que Acuario también es el neurótico ahorita, puede llegar a presentar eso del que está mal. Entonces, seré yo como que no me encajo aquí, no encajo allí, no encajo en el otro lado, o sea, la familia, y como que a toda hora, no, pues es que tú estás mal, no, pero es que tú. Y todo ese revoltijo de ideas, creo que ahí es, pues, un reconocimiento a la excelencia de aceptar esa fragmentación plutónica que hasta ahora está empezando, además. Mm, mm. Buenísimo, me encanta porque gracias a los Acuario son los que se está abriendo el nuevo mundo. No es gratis que la conjunción Júpiter-Saturno que tuvimos en el grado cero de Acuario, ellos sean los voceros de la nueva forma de ver la vida. Bueno, y por último, ay, la mención honorífica también se la merece Piscis. Es que, no, es que pobre, no, pues no, mentira, no le pongamos pobrecito Piscis, pero sí, hombre, qué trabajos llegar a tener a Saturno y a Neptuno en su casa uno. Es como si todos los días fueran una prueba desde el 2023. Javier, es como si Piscis, cada instante y cada paso fuera duro, complejo, difícil de tomar decisiones. Y Piscis diciendo, pero si yo soy un pescadito, yo soy Dory, nadaremos, nadaremos, no recuerdo nada. Y Saturno le dice, ¿a que no recuerdas? ¿A que sí? ¿Sí? Y además, mira lo importante que es cada una de las vivencias que has hecho
y es como si se estuviera poniendo, como si Piscis se hubiera visto a prueba desde el 2023 y estás terminando en este 2025 con Saturno que ya se va de tu signo, con un Neptuno que va a entrar en Aries, que está diciendo, ¿ya miraste la fortaleza que tienes? ¿Ya miraste las capacidades? Saturno te lo hizo ver. Miraste todas las capacidades que tienes, miraste todas las cosas que tienes para usar. Eh, ¿Las viste? Yo sé que tú eres Dory y que no quieres acordarte de nada, pero referenciate y aplícate. O sea, lo que dice Saturno, Neptuno, entrando en Aries, su regente, es la gran posibilidad de la vida que se abre en este 2026. Cambiaste de piel, mudaste de piel. Saturno dijo, quítatela, ya no más esos roles, renuévate, date la oportunidad, date el permiso de ser distinto. Saturno en Pisces durante 3 años pudo verse también como una necesidad de echarte la culpa por todo, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por la omisión o por la acción, ¿sí? Ya déjalo, porque eso era una forma de probarte. Ya, no más de esto, ¿sí? Date el permiso de nacer. Nace. Estás naciendo. Mira, son dos los factores que me dicen del nacimiento. Neptuno entrando en fuego en Aries y Júpiter, el otro regente de Pisces, entrando en Leo. Eso es el segundo nacimiento. Es donde el segundo punto de fuego de la carta natal. El primero es Aries y el segundo es Leo. ¿Sí? Y es el momento de nacer en una inspiración propia, en una creatividad. No El- sé, mención de honor para Pisces, total. Mención de honor para Piscis porque es como sacar lo que tú decías, el pescadito del océano y colocarlo en el acuario. Y ahora, cómo es este mundo acuariano? Eso fue lo que hizo Saturno. Sí, muy bonito el océano, todo, pero ya no estás allá. Ahora estás aquí en este acuario, Saturno mostrando límites. Este es el acuario, hasta aquí llegas, hasta aquí va. Entonces, como que, claro, viene Piscis acostumbrado, Juan, a otro tema, Neptuno que estaba sosteniendo lo que marcas tú, una fachada, una idea muy por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, están saliendo de eso, trillador de eso del pasado, de eso que es aprendido, a algo nuevo, a la autenticidad de buscar esa maestría y de aprender a reconocer eso dentro de mí. Ahora soy yo, ya no buscar afuera, ya no buscar ese maestro, sino reconocer también y ya basta de ese por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, eso ya es Antiguo Testamento, el mundo requiere Neptuno en Aries, Saturno en Aries y le pide a Piscis a la cabeza con el nodo norte, cabeza de dragón, que le está diciendo, aquí es donde debes aprender todo esto y eres tú. Entonces es un gran ciclo que lo tomamos solo del 2025, pero además un gran ciclo si miramos todo el recorrido de lo que ha sido la conjunción Neptuno-Saturno. O sea, para mí es eso, sacarlo del océano y decirle, este es el acuario, ya, y aquí está. ¿Cómo te vas? Está el público ahí, como a Willy. Lo sacaron de aquí, ahora está acá y tienes un Saturno que está marcando, ahora cómo es tu arte, cómo es tu pasión. ¿Cuál es Es, tu espiritualidad? No qué es la espiritualidad de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no eso que está ahí, sino cuál es la tuya, la propia, la que muestras, por la que tú brillas, porque él es la esencia. Creo que Piscis pues está haciendo, es un gran, creo que de todos los signos es el que se lleva doble medalla, porque tienen además un 2026 por delante supremamente retador. Entonces creo que al César lo que es del César y no es cualquier cosa a nivel zodiaco lo que hemos hablado, digamos, desde los, tomando como referencia los puntos del arrastre, pues es el signo que más está cerrando el arrastre del arrastre del lastre. ¿Mm? Javier, es precioso el ejemplo que pusiste del acuario y quiero amplificarlo porque me encanta. Fíjate que en el inmenso océano todo se diluye porque no hay límites. Entonces, todo lo que pasa se diluye. Entonces se me viene a la mente en la película de Nemo cuando tienen el plan de que para que lo saquen del acuario, dañan el limpiador del acuario. ¿Sí? Y entonces hay un pescado que dice, que no ven que estamos nadando en nuestra... ¿Sí?
en nuestra propia, ¿sí? Entonces, fíjate que eso es lo que pasó con un Saturno en Piscis. Lo metieron en el acuario y entonces al no diluirse los hechos, como se venían diluyendo, bien sea por responsabilidades, por el trabajo, en los medios en donde estaba, en donde todo se diluía, donde alguien solucionaba y demás, de repente me veo nadando en mi propia situación, en mis propios hechos, en mis propias actuaciones. Entonces, la primera manifestación de Piscis, cuando se ve reflejado en sus hechos y que no se diluyen, es la culpa. Sentirme culpable por, ¿sí? Y además, en nuestro judeocristianismo, creernos que a través de entre más culpable y entre más sufra, se me abren las puertas del cielo y soy más espiritual. Entonces, necesito tener el dolor del cuerpo, el dolor de la vida para sentirme bien culpable y purgar y expiar la culpabilización que tengo a través de dolores, de situaciones, ¿sí? ¿Cómo es importante para Piscis que sale Saturno? Es como si se Uy, rompieran de nuevo los diques de este acuario y empiezo a sentir cómo se diluyen muchas cosas que, que, que yo me sentía tan responsable y que finalmente yo no soy responsable, no soy el ombligo, yo no soy Dios, ¿sí? Yo no soy el ombligo del mundo. Date cuenta que todo se empieza a diluir, ¿no? Entonces, mención honorífica para Piscis. Eh, Javier, y quisiera cerrar nuestro programa mencionando, porque como el programa pasado hablamos de la cirugía de Gerardo de Escanda, contarles que me escribió un WhatsApp diciéndome que la cirugía había salido muy bien y que estaba 7 días más hospitalizado, que seguramente en esa recuperación pues no iba a poder tener acceso a ningún celular ni nada y que posteriormente que sería, yo creería que hacia el martes, miércoles ya está llegando de nuevo a su casa, ahí seguramente tendremos un poco más de noticias de él. Y pues agradecerle a todas las personas que estuvieron en atención, que prendieron una velita, que hicieron una oración, que hicieron algo por Gerardo Escanda, el maestro del tiempo, pues agradecerles porque yo creo que toda esa energía ayuda a ese inconsciente colectivo, a esa masa crítica, para que las cosas salgan de la mejor manera. gracias, gracias Juan por esa noticia y por ese adelanto de que es el cierre de la clausura. Pues ya tendremos noticias también de él, a ver cómo va evolucionando, cómo va en ese proceso. Muy respetable además, muy serio, muy único y muy desafiante y la mejor forma de verlo con respeto es saber que energéticamente sumamos, pero a la final es el dueño de su proceso y creo que está siendo muy héroe sacándolo adelante y llevándolo que eso también nos deja como un reflejo de enseñanza para cerrar, ¿no? Hay cruces que aunque queramos cargar, pues son individuales. Hay procesos que aunque queramos ayudar al otro, la mejor forma de ayudarlo es observando cómo lo hace, con qué valentía y desde nuestra energía hacer ese acompañamiento. Precioso eso. Sí. Javier, y terminamos entonces un 2025, ojalá en agradecimiento. El agradecimiento es la mejor herramienta que como seres humanos tenemos para enfrentar la vida. Si estás en este momento que estamos en solsticio y estás solamente en queja, revísate. Date la oportunidad de empezar a darle la vuelta a esa tortilla. Las quejas y buscar proyectar en chivos expiatorios un proceso interno no es algo que sea útil para este 2026 que arranca. Un Saturno-Neptuno arrancando en grado cero de Aries, teniendo conjunción en el 2026, está diciendo, hazte cargo, aprende a responsabilizarte. Cuando únicamente somos adultos, cuando empezamos a hacernos cargo de nosotros mismos, no a buscar chivos afuera. Pues cerramos 2025, ya estamos a puertas. Este es el penúltimo, alcanzamos a tener uno el próximo domingo, Juan, En Día de 28 los Inocentes, ahí para hacer el, toca hacer las predicciones de la inocentada. las predicciones de la inocentada. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este rato, en estos domingos madrugadores que ustedes también han sido parte importante también del reflejo y de ese feedback de tener allá. Para nosotros también es importante sus mensajes, sus comentarios. Es la forma que tenemos acceso finalmente a ver qué pasa detrás de.
Ustedes nos escuchan, ustedes nos ven, pero nosotros lo sentimos a través de la escritura, a través de los mensajes, de lo que dicen, los comentarios, y ahí también hacemos esa sinergia, esa conexión. Creo que ha sido un 2025 donde, como quiera que haya sido, llevémoslo sin negar nada, sin excluir nada, por el contrario, siendo muy integrativos, a decir gracias por esta experiencia y pedir ese conocimiento y pedir esa luz donde nosotros de pronto todavía estemos pidiéndonos cuentas, pero es que esta partecita no me cuadra. Está bien, es válido, no todo tiene que estar hecho ya. Se acaba y se cierra un año y demás, pero la vida todavía no se acaba, seguimos. Es válido que todavía tengamos ciertos interrogantes frente a ciertos sucesos, experiencias, está bien. La mejor manera de vivirlos es legitimarlos, saber que estamos en pro de y siempre con buena cara y buena voluntad, sabiendo que estamos en ese proceso y es la mejor forma de poder entender cuál es su verdadero mensaje. Gracias también a todos, a ti, mi estimado Juan. Gracias porque vamos a tener una feliz Navidad. Ahora ya estamos a 3 días de una feliz Navidad para todos. También para ti, Juan, te deseo una feliz Navidad, lejos acá, pero un abrazo muy caluroso. Creo que ha sido un año muy provechoso, ha sido un año delicioso haber compartido contigo todos estos domingos. Y el mejor regalo que me llevo también es tu guía, tu profesionalismo, la capacidad que tienes también de aterrizar, de gatillarme y de generar esta interacción tan maravillosa que el público, las personas lo ha sentido, lo vimos en ese simposio, vimos un reflejo de eso, no estuvieron todos los que siguen en el canal ni de todas las partes, pero hubo como una representación de estamos aquí, hay esto, se ha hecho esto y creo que fue bello también haberlo vivido en comunidad y haber compartido contigo. Gracias por esas carcajadas de Juan Carlos. Gracias por esos análisis también que nos has regalado, que me diste por todas esas consultas, todos estos domingos que me has venido gatillando también, que a veces le decía yo a Juan Carlos, ¿dónde deposito? Porque hay Páseme el ciertas PayPal. cosas, sí, ¿dónde deposito? No crean, esta parte es súper enriquecedora también para nosotros, aunque estemos acá. Creo que lo hemos dicho muchas veces, no estamos en este lado porque se sepa absolutamente todo, es falso. Estamos también en un proceso y esto justamente nos ayuda a tener esa cara de interpretación de cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, cómo analizamos esto y cómo le vamos dando forma para también estar en esa costura cotidiana, permanente, en ese avance. Mi amigo, yo te abrazo desde acá, con el alma, hasta allá, hasta Bogotá, y gracias por todos estos domingos madrugadores que se convierten en la energía de la semana también. Precioso, precioso, Javier. Muchas gracias, recibo todo ese cariño. Y es que hoy empezamos a celebrar la Navidad. ¿Por qué razón? Porque el solsticio del sol quieto llega al punto máximo y durante 3 días está quieto, es decir, hasta el 24 de diciembre, ¿sí? Y ahí es donde celebramos en Occidente y en nuestros países latinoamericanos y en América la noche de la Navidad, la noche donde simbólicamente hicimos un árbol simbólico en nuestras casas, en algunas partes, y aquí en Colombia también armamos un pesebre, ¿sí? Simbólicamente. Ese árbol que se llena de una serie de decoración es esto que hicimos hoy, ¿no? La decoración de la gratitud para cada uno de los signos. La decoración de poder ver que este año Javier creció en su canal de YouTube de una manera impresionante, aterradora. No lo había visto crecer a ninguno de mis colegas tan rápidamente como tú lo hiciste, gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación, a cada uno de esos programas que estás haciendo en todas las redes sociales, a los cuales algunos seguimos, pero el tren es tan rápido que lo bonito de esos programas que estás haciendo es que de repente aparecen por el algoritmo cuando uno menos lo esperaba y más lo necesitaba. Ese algoritmo también es algo muy sincrónico que funciona. Entonces, con todos esos programas que has estado haciendo, me veo también reflejado. Yo me creía muy intenso y cuando ya te conocí dije, ah, bueno, ya tengo a quien proyectarle la intensidad de mi vida. Ya no soy solamente la luna en Escorpio, todo intenso acá. Sí. Y agradecerle a nuestros oyentes. Este año, gracias a ustedes, llegó la placa de YouTube, Ay, ¿sí? sí, Y Juan, es un fue este símbolo año.
Esta es la joya de la corona, es la estrellita que le pone al árbol allá arriba. Sí, sí, Juan, es la estrella. Pero más allá de ser un monumento al ego, que por supuesto con ascendente en Leo, imagínense cómo no, pero quiero decirles que esto es un símbolo de la presencia, de estar aquí reunidos un domingo con Javier madrugando. Es el símbolo de ustedes. Ustedes están aquí y por eso lo tengo visible allí para reconocer que sin ustedes estos programas no se harían y no serían una realidad. Hacemos como un espíritu grupo y en este espíritu grupo somos voceros de algo que está traduciendo el cielo, el espíritu del tiempo que se pone en actividad. Entonces, gracias, una feliz Navidad, un gran abrazo navideño hoy 21 de diciembre y que celebren con los suyos o con su perro o con su gato o en la soledad interna o con la gran familia, como sea, de cualquier manera, que celebren la vida, celebren que estamos vivos, que somos unos sobrevivientes, pese a todos los factores de riesgo que nos rodean. Aquí estamos, carajo. Entonces, a celebrar la vida. Qué bello, Juan. Sí, este año fue ese reconocimiento que, como tú lo dices, dijiste algo que me encanta, que es el tema ascendente en Leo y mencionaste. También me gustaría citar de no pelearnos con el ego, no buscar esa pelea ni, por el contrario, creo que eso es lo que nos ha llevado a estar fragmentados muchas veces, es integrativo. Claro que es un reconocimiento también a la materia, es un reconocimiento al esfuerzo, a la cotidianidad, es un reconocimiento a esa materia que por excelencia nos corresponde y la poseemos. O sea, está bien, imagínate la vida sin esta herramienta, pues es parte fundamental de, pero por creencias y por todo lo que hemos venido diciendo, se le ha echado, echémosle el chivo expiatorio, entonces echémosle que es que el ego, pero no soy yo, sino fue esa parte, y no, apropiémonos de eso y detrás de esa placa, detrás de esa estrella de este año, pues hay trabajo, hay tiempo, hay conocimiento, hay ahínco, hay una, yo Juan no lo tocó, pero yo les voy a decir, hay una cantidad de logística detrás de, ustedes ven el programa que salimos así y ya estamos acá, pero hay todo un proceso, todo un tema que se hace, que se edita, que se trabaja a la final y hay otras personas también que intervienen del lado de Juan, del lado de la Escuela de Astrología Psicológica Juan Carlos Gómez, detrás de Centro Holístico Javier Aragón. Hay personas, hay colaboradores también que están ahí, que están trabajando, que todos están siendo parte de esas bolitas, son como esas bolitas que van en el árbol también acomodando para que esto salga bonito. Claro, nos falta, no somos los mejores, tampoco somos los peores. Salimos a hacer, salimos a compartir, salimos a hablar. A veces se nos puede escapar una palabra, yo creo que muchas veces, a veces puede salir más una cosa, más otra, a veces estamos más introspectivos, a veces como más risueños, más así. Y eso hace parte también de, no se trata de perfeccionismos, por el contrario, nos mostramos también como son, por eso nos encantan los live. Si ustedes se dan cuenta, lo hacemos en vivo, los programas del canal de Juan Carlos es en vivo, los programas que ustedes van a encontrar son en vivo. Salimos así, que si nos vamos a sonar, nos sonamos. Somos humanos, nos sonamos. Si pasa algo, lo estamos viviendo acá, lo estamos sintiendo. No hacemos programas perfectos, editados, que salga la palabra adecuada y donde nos equivocamos, entonces retiramos ese pedazo para que no se vea. Estamos aquí, somos esto, con todo y de pronto la palabra maldicha, de pronto no era haber, era hubo, de pronto era tal cosa. Y está bien, eso hace parte de la vida. No queriendo con esto criticar a los que no lo hacen, o sea, está perfecto. También el que no se sienta cómodo, porque está bien, Juan. Está el que no se siente cómodo. Hay muchos colegas que no se sienten cómodos sosteniendo una conversación así. Para ellos es más fácil grabar y quitarle lo malo y poner lo bonito, que está perfecto, no estoy criticando eso. Pero siento que la vida nos convoca a ser integrativos, a abrazar esa sombra y abrazar esas partes que incluso a nosotros mismos no crean. A veces también nosotros miramos y, uy, aquí se me fue esto, aquí quedé ahí quedé en repeat, repeat. Y sí, el cerebro funciona así. Nos vamos y eso, por el contrario, reconocerlo, pues nos ayuda a mejorar, a darle la cara a un 2026 y a enfrentar no lo mejor para la gente, no lo mejor para el público, para nosotros mismos. Y quizás que sea ese el mensaje también que quede en nuestros corazones, que es válido, o sea, somos humanos, estamos en procesos, hay una cantidad de cosas que no sabemos, incluso desde la astrología, hay temas que a veces, Juan, ¿cómo le damos la vuelta a esto? O sea, ¿cómo aterrizamos este tema? Si es que utilizar estas palabras es irnos para otro lado,
pero si no las decimos queda en el aire. O sea, hay que decirlo de una manera hay que expresarlo. Entonces creo que ha sido un año muy enriquecedor Pero para totalmente. poderlo tener ahí. Qué bello eso que dijiste y que mostraste. Yo sí, también esa es la estrella porque me siento muy identificado y siento, Juan, que es un premio de todos y qué bonito también. Esa es la estrella del pesebre de este año, que tú llevabas Gracias. años también. O sea, cabe resaltar que sí, fue este 2025, pero mira para atrás. O sea, ¿cuántos años hay detrás de eso? ¿No? Sí, mucho trabajo. Y de la integración del equipo. Gracias por mencionarlo. Un saludo a Luisa Fernanda, a Diana Lucía, a todas las personas que hicieron parte de la escuela y a todo tu equipo de Centro Holístico, porque realmente los vi trabajando hombro a hombro allá en este simposio que hicimos y solo agradecimiento para tu gente. Un saludo a Lorena y a Alan, porque ellos, así como tú vas a ver el partido de Alan de básquetbol, ellos van y ven la lunación y el equinoccio y no sé qué. Qué Bueno, muchas bello. gracias. Una feliz Navidad para todos. Gracias. Muchas Feliz Navidad. Abrazo. Gracias, Juan. Chao. Un abrazo.